Listo. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión de nuestro módulo sobre partidos políticos y candidaturas independientes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y pues vamos a arrancar donde nos quedamos la sesión pasada. Déjenme compartir la presentación. Denme un momento. Hoy vamos a concentrarnos, sobre todo vamos a cerrar el tema de los partidos políticos y a concentrarnos sobre todo en el tema de las candidaturas independientes. Bueno, vamos a terminar lo que estábamos hablando sobre partidos políticos. Y bueno, eso me recuerda que teníamos como una información pendiente. Uno de sus compañeros nos había preguntado cuál fue el partido político, ¿no? En donde que postuló a Madero en la elección de 1910. Entonces nos decía que él tenía el dato de que había sido el Partido Constitucionalista Progresista, y entonces ya revisé la información. Entonces, durante esta elección, donde estaba todavía Díaz en el poder, que compite Madero, después de esta promesa de que va a haber elecciones limpias ante el periodista Krill, lo postula el partido antireeleccionista, pero en las primeras elecciones después de la Revolución Mexicana, en 1911, es el Partido Constitucional Progresista quien nomina a Madero y a Pino Suárez, ¿no? Como presidente y vicepresidente. Entonces, ahí está como la precisión, ¿no? Para que veamos que uno es antes de la revolución, el partido antirreeleccionista, y el otro es el Partido Constitucional Progresista, ya una vez proclamada la Revolución Mexicana. Bueno, vamos. Ay, no he compartido mi pantalla. Un momento. Ahí estamos. Listo. Vamos a terminar simplemente de hacer referencia a la evolución normativa para después retomar el tema de las candidaturas independientes. Decíamos entonces, ¿no? Estábamos revisando cómo después recordarán, ¿no? Un dato importantísimo, después de 1946, en que se crea el PRI, se le cambia el nombre al PRM para quitarle este sesgo izquierdista que le había dado Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Pasa algo importantísimo para el sistema de partidos mexicanos. Se endurecen los requisitos para formar un partido político. De, de pedirse, ¿no? En 1911, 100 ciudadanos en un acta formal y un programa político y una junta directiva, pasamos a una afiliación de 30,000 ciudadanos, ¿no? En por lo menos 2/3 de las entidades, además con un mínimo de 2,000 ciudadanos en cada una de ellas. Entonces, como les mencionaba, ningún partido logró el registro oficial o estos requisitos legales más que el propio PRI, y entonces el PRI tuvo que registrar como una excepción a los partidos políticos más fuertes para simular esta competencia legítima, ¿no? Pero este endurecimiento de los requisitos justo provoca que, pues, para 1952, ¿no? Disminuyan de manera sostenida los partidos políticos a 5. Con la reforma de 1954 todavía se endurece más los requisitos, se eleva a 75,000 afiliados en 2/3 de las entidades y con un mínimo de 2,500 en cada una de ellas. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, vean este dato que me parece fundamental. De 1955 a 1965, solamente hubieron, chéquense esto, 32 curules para la oposición, el 6.2%. O sea,
no había competencia real, ¿no? Entonces es ahí que entra la presión y en 1963, ¿no? Se da la primera como concesión, por decirlo de alguna manera, de el sistema político mexicano y se establece la figura del diputado de partido. Entonces, pero los requisitos para formar un partido político siguen siendo severos y vean que pues de 1964 a 1976 se estabiliza 4 partidos políticos, ¿no? El PRI, PAN, PPS y el PAN eran como los principales partidos políticos. Y en 1976, como comentábamos la sesión pasada, pues ocurre la gota que derrama el vaso, ¿no? O sea, contextualicemos, pensemos en el 68, lo que implicó el 68 para México y cómo a partir de ahí empieza a radicalizarse la oposición, empieza pues, la presencia de guerrillas, la guerra sucia, todo este periodo complejo para México. Entonces llega la gota que derrama el vaso. El PAN estaba en medio de una crisis política y no nomina, no logran, hay una ruptura en el PAN, una fuerte crisis política y no logran ponerse de acuerdo para nominar un candidato a la presidencia. En ese contexto, pues solamente se nomina por el PRI a López Portillo, ¿no? El Partido Comunista Mexicano lanzó a Valentín Campa, pero pues recordemos que era un partido que no estaba reconocido legalmente, ¿no? Entonces su candidatura era como la de Jorge Castañeda o el doctor Simino en 2006. Entonces, ¿qué pasó? La abstención creció 9 veces, o sea, dense cuenta de esto. La abstención creció 9 veces y los votos nulos 5. Entonces, esa credibilidad del sistema mexicano estaba en su peor momento, ¿no? Y es aquí que viene esta reforma político-electoral que es fundamental para iniciar la transición a la democracia en México. Con la reforma del 77 ocurren muchísimas cosas. No solamente se incorpora por primera vez 100 diputaciones de representación proporcional, lo cual es fundamental para que paulatinamente exista más presencia de oposición en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputaciones, no, más bien en la Cámara de Diputaciones, ¿no? Porque en el Senado ocurre después. Pero algo fundamental para el tema que nos ocupa, los partidos políticos son reconocidos como entidades de interés público. ¿Esto qué implica? Pues que van a tener acceso a las prerrogativas que hasta ese momento solo el partido oficialista, el PRI, ¿verdad?, tenía acceso. Entonces, aquí vemos la importancia de que existe el financiamiento público a partidos políticos, porque de manera más o menos proporcional, más o menos equitativa, ¿no? Porque sin financiamiento público es muy complejo, prácticamente sería imposible que se pueda construir un sistema de partidos competitivo en un país en donde anteriormente había un sistema autoritario, un régimen político, un sistema de partidos hegemónico. Entonces, esto es fundamental, ¿no? La reforma del 77 para el tema de los partidos políticos y además se flexibilizan los requisitos. Se cambia a este concepto del registro condicionado. Una organización política podía registrarse como partido político simplemente con contar con 4 años de actividad política previa, contar con documentos básicos y mantenían el registro si lograban el 1.5% de la votación. Entonces, pues veamos cómo con estas reglas aumenta el número de partidos políticos. Y vean este dato. En 1982 es la primera vez que un presidente de la República obtiene un porcentaje tan bajo como este, del 70.99%. Hoy nos parecería altísimo, ¿no? Que una persona, que un candidato o candidata a la presidencia obtenga el 70.99% de los votos. Pero para la época, o sea, vean el porcentaje de esta elección de la que hablamos, ¿no? En donde
en donde gana Díaz a través de un fraude, donde arrestan a Madero, logra escapar y en San Luis, perdón, y en Estados Unidos redacta el plan de San Luis, ¿cierto? Obtuvo el 98.93% de los votos. Y en la elección de 1911, que aclaramos, ¿no? Con el postulado Madero con el Partido Constitucional Progresista alcanza el 99.96% de los votos. Entonces, de, era algo como normal que todos los presidentes de la República obtuvieran ese porcentaje de votos en las elecciones. Entonces, en 1982 era ya un síntoma eh, muy importante para el sistema político mexicano que un presidente obtuviera el 70.99% de los votos. Escuché que alguien levantó la mano o comentaron algo. Ah, muy bien, compañero. Muy buenos días. Ok, sigamos. Entonces, esta flexibilización de los requisitos, vean que provocó que aumentara en 1985 a 9 partidos políticos, ¿no? Y por primera vez se legaliza el Partido Comunista Mexicano, ¿no? Entonces empiezan a haber más concesiones, se empieza a liberalizar el sistema, decíamos, ¿no? Aquí ocupa, puede ser muy útil lo que nos dice Robert Dahl sobre la liberalización, democratización de las poliarquías, ¿no? El concepto que utiliza Robert Dahl, en el sentido de que empieza justo a liberalizarse el sistema cuando ya es más costoso reprimir a la oposición, ¿no? Para el PRI, para el sistema político mexicano, ya era más costoso seguir, ¿no? Reprimiendo eh, a la oposición y entonces empieza a liberalizarse con lo que Soledad Loaiza llama un gradualismo político, ¿no? Poco a poco se van abriendo espacios controlados para dar apertura a la oposición. Pero evidentemente esto pues no fue algo buena onda, ¿no? Del PRI o una cuestión consciente, ¿no? Fue debido pues a la presión de diferentes grupos, de la sociedad civil, de la oposición, ¿no? Etcétera. Entonces, en 1986 aumentan a 200 las diputaciones plurinominales. Vean que para 1988 piensan también en el contexto, ¿no? De pues la crisis política de 1988, la famosa caída del sistema, la formación del PRD, ¿no? Como una decisión, evidentemente, del PRI, pero también como pues el Frente Nacional, ¿no? Democrático que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, y toda esta lucha política, lo que significó este movimiento, ¿no? Por ahí alguna vez leía que no era Cuauhtémoc Cárdenas, sino que era un movimiento lo que provocó 1988, ¿no? Y la fundación del PRD. Para ese año, el PRD, el PT, el PB, Convergencia y el PNA, digamos que fueron los partidos políticos más importantes. En 1996 se incorporan las senadurías de representación proporcional y vemos que esto es muy importante, ¿no? Porque justo de 1991 a 2012 observamos que el PRD, el PRI y el PAN reciben hasta el 90% de los votos. Entramos en un sistema tripartidista, ¿no? En un sistema pluralista, competitivo, moderado. En 2007 se da otra reforma importantísima en el contexto de el juicio, la condena parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Guzmán, que, que, que provoca, ¿no? Pues una reforma constitucional para reconocer expresamente que el tribunal tiene facultades de control de constitucionalidad, control difuso de constitucionalidad, ¿cierto? Pero más allá de eso y de la importantísima reforma en materia de comunicación política
que crea el procedimiento especial sancionador, las medidas cautelares, después de la polémica elección de 2006. O sea, vean cómo las importantes crisis nos mueven, ¿no? A modificar estas reglas del juego. Y seguimos sin poder estabilizar las reglas del juego en nuestro sistema electoral, ¿no? Algunas personas sostienen, ¿no?, que esta reforma de 2022, de diciembre de 2022, pues no trajo una crisis como tal, pero parece que es otra lógica, ¿no?, la que orienta la motivación, la razón de ser de la reforma electoral eh, que tuvimos en 2022. Pero ¿qué ocurre en 2007? Ocurre algo importantísimo ante eh, justo el tema de las candidaturas independientes. Empiezan a haber eh, set independiente, eh, personas que empiezan a lanzarse como candidatos no registrados o como candidaturas independientes en diferentes entidades, empiezan a ganar incluso en Michoacán, en Tamaulipas, tenemos antecedentes muy importantes, e incluso en Yucatán y en Sonora se cambia la legislación para incorporar las candidaturas independientes, una a nivel constitucional y otra a nivel legal, porque recordemos que la ley de 1911 permitía las candidaturas independientes y en 1946 se hace una reforma para establecer el monopolio de los partidos políticos, pero a nivel federal. Nada se establecía en la Constitución a nivel eh, local, a nivel de las entidades federativas, que incluso en acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que las candidaturas independientes de Sonora y de Yucatán son constitucionales, porque no hay ninguna prohibición constitucional al respecto. Entonces, ¿qué pasa? En 2007, el legislador hace una reforma constitucional para establecer este monopolio constitucional de los partidos políticos a nivel federal y local, a nivel nacional. Entonces, eh, pues se ve, ¿no?, como pues otra centralización del poder político. Y bueno, también en 2007 se establece algo importantísimo en la materia de los partidos políticos. Vean ustedes que desde que se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1996, con la llamada reforma definitiva, que vemos que no ha sido una reforma definitiva, pero que de acuerdo a muchas colegas y colegos, pues fue una reforma pues que creó este importantísimo Tribunal Electoral para controlar la legalidad, constitucionalidad, convencionalidad de los procesos electorales, tutelar por primera vez los derechos políticos electorales de manera plena a través del JDC, que es nuestro juicio más importante para tutela de los derechos político-electorales y todos los derechos humanos que están vinculados con el ejercicio de estos derechos político-electorales. Entonces, además, en el 96 ya por fin, ¿no? Se establece que el tribunal va a calificar la elección presidencial. Entonces, por eso hay otras razones, ¿no? 96 es un año muy importante, una reforma muy importante, pero desde el 96 empezó el tribunal, ¿no?, a asumirse como un tribunal constitucional hasta que vino una contradicción de tesis en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, oye, espérate, tribunal, tú no tienes facultades de control, ¿no?, difuso, que es lo que nos orilló al caso Castañeda Guzmán, porque la Suprema Corte le puso un candado, ¿no?, al Tribunal Electoral. Pero más allá de eso, lo que quiero aquí transmitirles de manera muy importante es el tema de la democracia interna de los partidos políticos. Sí me gustaría que en este módulo nos vayamos con esto. Vean ustedes que, bueno, déjenme mostrárselos de manera gráfica, porque aquí lo tengo. En un momento. Aquí se los puedo enseñar de manera gráfica. Esta es de las cuestiones más importantes que me gustaría que tuviéramos esquematizado, ¿no?, de este módulo sobre partidos políticos y candidaturas independientes.
Vean que desde 1996 a 1999, vean, lo pongo como en un semáforo con una luz roja, porque en esta etapa de la primera integración de la Sala Superior del Tribunal, empezaron a llegar JDCs, casos en donde militantes de partidos políticos estaban denunciando presuntas violaciones a sus derechos político-electorales. ¿Y qué pasó en estos casos? En una interpretación pues muy formalista de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se consideró en esta primera etapa de color rojo de 1996 al 99 que el JDC no era procedente para conocer asuntos internos de los partidos políticos. Porque vean, aquí hay un caso. A partir, ¿no?, de la solicitud del registro de militantes del PRD a diputaciones federales, se les negó su registro y promovieron un JDC, el cual se desechó, no solo porque se presentó de manera extemporánea, sino porque, vean esto, ¿no? Se estimó que la autoridad jurisdiccional solo era competente para conocer actos de las autoridades electorales, no de los partidos políticos. Entonces, la interpretación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación fue muy cerrada, muy formalista, porque vean lo que dice el inciso F. Los supuestos de procedencia del JDC, en el inciso F establecía que procede el JDC cuando el ciudadano o la ciudadana considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales. Pero vean que dice acto o resolución de autoridad. Se consideraba que los partidos políticos no eran una autoridad electoral, ¿no? Y en el artículo 84 se establecía que las sentencias recaídas en los JDC serían notificadas al actor y a la autoridad responsable. Entonces, analizando también la exposición de motivos, se encontró que no era lo que conocemos, ¿no? Esto, el espíritu del legislador, considerar el JDC como un juicio procedente para conocer de actos internos de los partidos políticos. ¿Qué tal, Guadalupe? Muy buenos días, lo escuchamos. Muchísimas gracias, maestra. Precisamente por esta visión limitada que tuvieron los magistrados del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que en 98 yo promuevo un JDC y también me es desechado. Lo promoví como autoridad electoral. Wow. Y después, a los 4 años, tengo la oportunidad de visitarlos, que me reciban y platiqué con ellos y les reclamé y sencillamente me contestaron, es que estaba nuevo el JDC y no supimos ni cómo resolverlo. En ese sentido fue la respuesta. Muy lamentable. Gracias, María. Wow, qué historia, qué anécdota. Muchísimas gracias por compartirla, ¿no? Esto no había ocurrido antes en un diplomado. Qué interesante, muchas gracias por compartirlo, ¿no? Pero vea, está tal cual, ¿no? No estoy mintiendo, un caso real. Muchísimas gracias. Y entonces veamos cómo es, o sea, realmente fue una interpretación, ¿no? Muy restrictiva, muy formalista de la ley. Y entonces vean que este, empieza a flexibilizarse este criterio en una segunda etapa, pero de manera indirecta, lo que llamamos como un control indirecto que va de 1999 a 2003, en donde la Sala Superior empezó a entrarle a asuntos partidistas, pero de manera indirecta, es decir, a través de la impugnación de actos que conocía el entonces Instituto Federal Electoral, ¿no? Entonces, vean este caso, por ejemplo, el JDC 37 del año 2000, en el que un ciudadano impugnó la lista de senadurías de representación proporcional del PRD,
ya que de acuerdo a los estatutos de dicho partido se le debió de haber asignado el número 5 de la lista y no el 7, como hizo el partido de manera arbitraria, de acuerdo a la... Este es el famoso caso Pablo Gómez, quien, por cierto, ¿no? Se dice que es el autor intelectual de la reforma electoral de 2022. Y vean, tanto el IFE como el PRD argumentaron aquí, ¿no? Que el JDC era improcedente porque se estaban impugnando actos del partido. Sin embargo, lo que consideró aquí en un criterio mucho más flexible la Sala Superior, que dado que el IFE debe garantizar que los partidos políticos cumplan sus propios estatutos, procedía a la impugnación porque el acto administrativo de la autoridad podía ser revisada, ¿no? Por la Sala Superior. Entonces, tú como militante impugnabas el acto administrativo del Instituto Federal Electoral de revisar los estatutos de los partidos políticos y a partir de ahí conocías a la superior. Es como de manera indirecta, ¿no? Entonces, por primera vez se entra a estudiar los estatutos de un partido político, se, eh, se ve que el ciudadano realmente tenía razón y se le mueve en la lista, ¿no? Entonces, es una intervención directa del Tribunal Electoral, bueno, es una intervención indirecta, pero por primera vez, ¿no? Se interviene en un asunto tan importante como es el orden de la lista de representación proporcional. Después de estudiar los estatutos del partido político y el convenio de coalición con el PT, se dan cuenta que tenía razón el ciudadano y que, dado que fue electo en un proceso de sorteo, no recuerdo exactamente el método, debía ocupar el número 5 y no el número 7 como se le había asignado, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros casos en donde interviene el Tribunal Electoral. Y finalmente tenemos la tercera etapa que va de 2003 a la actualidad, en donde se considera procedente ya el JDC de manera directa, ¿no? Y la sentencia importantísima en ese sentido es el sub JDC 84-2003, que por cierto fue el magistrado José Luis de la Pesa, y el otro día estaba viendo la sentencia y vi que el actual magistrado Felipe Lamata fue el secretario, ¿no? Ponente del proyecto. Sub JDC 84 de 2003. ¿Qué pasó? Pues un ciudadano impugnó el dictamen del PRI por el cual se había determinado que no cumplía todos los requisitos para ser registrado como precandidato a una diputación federal en Puebla. Y entonces vean, el caso se desecha, pero se desecha porque por primera vez se considera que el partido político sí es una autoridad. Entonces se establece en esta sentencia un criterio importantísimo, ¿no? Que los partidos políticos, la autoridad de un partido político debe equipararse a la jurisdicción del Estado. Entonces, se desecha para que se regrese al órgano de justicia interno que debe tener el PRI, de acuerdo con sus estatutos, y se establece, ¿no? Que en caso de que no existiera un órgano de justicia partidista o no hubiera justicia expedita, pues se podía recurrir a esta famosa figura del per saltum, ¿no? De recurrir directo a la jurisdicción de las autoridades electorales del Estado, ¿no? Y desde ahí está ese criterio, ¿no? Que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Hay una jurisprudencia que establece que justo, bueno, yo siempre cuando hablo de la democracia interna de partidos políticos lo veo como un equilibrista, ¿no? Imagínense una persona caminando en una cuerda floja. Ha sido muy cuestionado el papel del Tribunal Electoral, ¿no? Porque vean que conocer estos asuntos lo hizo a través de la flexibilización de una interpretación de la ley general del sistema de medios de impugnación, es decir, por cuestión jurisprudencial se empieza a conocer esto. Evidentemente esto no les gustó a los partidos políticos, ¿no? Porque el tribunal estaba teniendo mucho poder para, pues, modificar sus propios actos. Al día de hoy, esta molestia continúa. Y si ustedes revisan, ¿no? La minuta de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022, una de las cuestiones que resalta es esa prohibición, por ahí se establece en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una prohibición para que las autoridades administrativas y jurisdiccionales intervengan en los asuntos internos de los partidos políticos. Así lo dicen. Con excepción, ponen, ¿no? Cuando se violen derechos políticos o cuestiones así.
Entonces, eso es lo que históricamente ha tratado de hacer el tribunal, ¿no? Yo lo veo como, insisto, como una cuerda floja, como una persona que tiene que equilibrarse, porque están en permanente tensión el principio de autonomía y autoorganización de los partidos políticos y la tutela de los derechos políticos de la militancia, la democracia interna, ¿no? Entonces, eh, lo que se ha tratado de hacer en muchas sentencias, a veces se logra mejor, a veces no tanto, es intervenir lo mínimo, ¿no? Intervenir lo mínimo en la vida interna hasta que ya los conflictos internos no puedan resolverse. Y ha sido, ¿no? Cuando ha intervenido el tribunal. Recordemos las elecciones de Morena, ¿no? De los últimos años, que Morena ha tenido mucho conflicto interno para elegir pues las dirigencias nacionales, también cargos nacionales, estatales, distritales, y entonces pues han sido sus propios militantes, ¿no? Que ante esta dificultad y conflicto pues han recurrido al Tribunal Electoral y pues recordemos, ¿no? Que se ordenó en un momento dado que fuera a partir del método de encuesta por los conflictos que tenía fuertemente el partido político. Pero ese es el criterio, ¿no? Si se revisan las sentencias, se busca en la mayor medida intervenir lo mínimo. Entonces, bueno, esa es una tensión muy importante que existe en nuestro derecho electoral, en nuestra justicia electoral y que actualmente, ¿no? Se intenta controlar con esta reforma electoral. Bueno, entonces, eso era algo que quería transmitirle de manera importante. Eh, Hoy en día ha sido tan importante las resoluciones del Tribunal Electoral en términos de democracia interna, al grado, ¿no? De que, eh, insisto, los partidos políticos han buscado, pues, darle permanentemente, ¿no? La vuelta a la ley. eh, y entonces, a mí me parece que no es que sea el Tribunal Electoral, ¿no? El héroe de la historia, sino a mí me parece que los héroes son justamente las militantes y los militantes que conociendo sus derechos político-electorales, que conociendo la legislación, los tratados internacionales, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los estatutos de sus partidos políticos, vean qué importante es en ese sentido el conocimiento, porque aquí hemos tenido muchos militantes de partidos políticos que nos han dado testimonio, ¿no? De que al interior del partido político muy pocos conocen cuáles son sus derechos como militantes. Y recordemos que los derechos de los militantes de partidos políticos son derechos humanos que están a la par de cualquier otro derecho político electoral. Entonces, aquí me parece que lo clave ha sido entonces estas impugnaciones de las militancias, litigios estratégicos, justo para generar este diálogo jurisprudencial con las magistradas y magistrados, ¿no? Del Tribunal Electoral, tribunales locales, etcétera, para, pues, corregir un poco el permanente problema que existe en un partido político, que un poco hablábamos la sesión pasada y que pues justo es Robert Michels, ¿no? Quien es el autor intelectual de esta famosa frase de la ley de hierro de la oligarquía, que va así, quien habla de organización, habla de oligarquía. Entonces, no solamente los partidos políticos, sino cualquier organización, por una cuestión prácticamente natural, por una condena, digámoslo así, natural. No me gusta mucho usar la palabra natural porque puede un poco malinterpretarse, pero hay una tendencia a que todas las organizaciones funcionen de manera piramidal, ¿no? Que exista la mayoría de las personas que integran la organización estén en la base y que sean solamente unas cuantas personas en la pirámide, en la parte de arriba, quienes toman las decisiones. ¿Esto por qué ocurre? Muy sencillo, porque bueno, aquí lo vemos muy bien, tomar una decisión cuando estamos hablando de una organización es mucho más fácil hacerla, tomarla. Pensemos en el concepto de Maquiavelo, ¿no? La efectividad del poder político aumenta
cuando la decisión la toman unos cuantos. En el momento en que queremos democratizar la decisión, si bien puede ser más justo, éticamente hablando, filosóficamente hablando, mejor, ya nos empezamos a problematizar, ¿no? Siempre pongo ejemplos así en la clase, ¿no? Imagínense que ahorita somos 17 personas conectadas. Les dijera, a ver, imaginemos que todos estamos en la misma ciudad, en Veracruz, y que les dijera, bueno, después de la clase nos vamos a desayunar todas y todos, ¿no? Y bueno, pero vamos a decidir a dónde nos vamos. Y que yo empezar aquí a preguntarle a cada uno de ustedes a qué restaurante nos vamos. ¿Cuál es el mejor restaurante de Veracruz para ir a desayunar, ¿no? Entonces, nosotros acabamos aquí, ¿no? Yo creo que estaríamos aquí una hora, más, dos, no sé cuánto, discutiendo cuál es el mejor restaurante, si les pregunto a todas y todos. En cambio, si yo les digo, no, pues nos vemos en la parroquia a las 9:30, pues ya, vean, no es más fácil, más sencillo, ya no les pregunté a todos, ya no se generaron conflictos entre nosotros por posibles diferencias de opinión del mejor restaurante en Veracruz. Lo mismo sucede en cualquier organización y en los partidos políticos. Y justo Robert Michels es muy pesimista en torno al tema de los partidos políticos, como muchos autores que estudian en el siglo XX los partidos políticos de masas, los partidos políticos incluso que se decían más democráticos, como los partidos socialistas, comunistas, resultaban igual de oligárquicas, de piramidales, de verticales, que los partidos más conservadores o abiertamente elitistas, ¿no? Entonces, junto con Ostrogorsky o con Simone Weil, pues tienen una concepción muy negativa de la democracia interna. O sea, básicamente lo ven como pues una resistencia casi imposible de cumplir, ¿no? Entonces, esa es una de las tensiones, insisto. Yo generalmente considero que nuestro derecho electoral o las democracias están permanentemente en diferentes tensiones, ¿no? En diferentes paradojas o contradicciones, tensiones, pues que necesitamos ir, eh, pues tratando de armonizar, de equilibrar caso por caso, ¿no? Tema por tema, asunto por asunto, problema público por problema público, porque no es algo sencillo, ¿no? Entonces, esto nos lo decía también Flavia Freidenberg en un texto que tiene en este libro de Dieter Nolen sobre sistemas electorales de América Latina, tiene una entrada sobre partidos políticos. Ha ido modificando poco a poco su primer criterio, pero Flavia Freidenberg fue muy famosa en un momento por señalar esto, que mayor democracia interna tiene una relación indirectamente proporcional a la victoria electoral, ¿no? Entonces, mientras un partido político tenga más democracia interna, tiene menos posibilidades de ganar elecciones. Esto es real. Entonces, simplemente analicen el caso de los partidos políticos que han tenido métodos de elección de cargos internos o de candidaturas más democráticos. Son los partidos que a la luz pública se ven como los más conflictivos, ¿no? En cambio, los partidos que tienen métodos menos democráticos son los que han tenido menos conflictos internos o que no se han destacado tanto por tener conflictos internos, ¿no? Entonces, pensemos esto, ¿no? La democracia es compleja. Si queremos que las cosas sean sencillas, pues tengamos una dictadura, un, no sé, un emperador o una tiranía, porque las decisiones, la efectividad del poder es más fácil cuando la toma una persona. Pero si queremos democracia, debemos de reconocer entonces que estamos como yendo en contra natura, básicamente, ante los instintos más fuertes de poder y dominación del ser humano. Y entonces, pues tenemos que reconocer que va a ser lento el aprendizaje y la evolución, ¿no? Que necesita hacer el ser humano para trascender todas estas problemáticas. Entonces, no es sencillo. Y vean, ¿no? Yo simplemente ya para cerrar el tema de los partidos políticos, vean la importancia del control externo que realiza
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la democracia interna de los partidos políticos, a los procesos de los partidos políticos. Le llamamos un control externo porque el control interno es el que existe al interior del partido político desde 2014 y la publicación de la Ley General de Partidos Políticos. Se estableció que debe de haber un solo órgano de justicia partidista. Entonces, esto como para acelerar la resolución de los juicios que se dan al interior de los partidos políticos. Y ese es como el control interno, ¿no? Y cuando falla el control interno es cuando debe activarse este control externo a las autoridades electorales que, insisto, deben de intervenir lo mínimo, ¿no? Siempre buscando como equilibrar esto de que garantizar, tutelar los derechos de las militancias, no mine de manera extraorbitante la autonomía y el principio de autoorganización del partido político. Entonces, en este caso, por ejemplo, me parece uno de los más importantes recientes, es el JDC 20 de 2018. Una militante del PRD, ¿no? Militantes mujeres del PRD impugnaron que la elección nacional del partido no se había dado en condiciones de paridad. Entonces, la actora impugnó la elección del presidente y el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional por incumplir las reglas de paridad. Recordemos que desde 2014 se incorpora el principio de paridad en nuestra Constitución y si no hay claridad, ¿no? O sea, hay como esta resistencia, ¿no? Si no lo dice la ley tal cual, pues no hay necesidad de registrar paritariamente a mujeres en todos lados, ¿no? Ni aún con la reforma de paridad total de 2019 se convencen las personas, las autoridades de los partidos políticos, de que debe existir, de garantizarse plenamente el principio constitucional de paridad. Ya no es una cuota, una acción afirmativa, es un principio constitucional. Entonces, lo que decía aquí, por ejemplo, y que bueno, también se repite este argumento en el tema de las gubernaturas de 2018, de 2020, si recordarán, pues que son cargos unipersonales y que en ese sentido pues no puede haber paridad, porque la paridad debe ser mitad y mitad en órganos, por ejemplo, de los congresos, ¿no? Los parlamentos, etcétera. Entonces, ¿qué consideró en este caso la Sala Superior? Le dio la razón a la actora que debía de cumplirse con el principio de paridad, ¿no? Es decir, el criterio se estableció que en caso de cargos unipartidistas, a la presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, lo que debe de ocurrir es que uno y uno, ¿no? Se debe nominar, debe de quedar electo o electa ya sea la mujer en el cargo de la presidencia o la mujer en la Secretaría General o viceversa, hombre, mujer, ¿no? Entonces, se le dio la razón a la actora y se dan estos datos que son sumamente relevantes. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo e Idea Internacional, vean, ¿no? Que al interior de los partidos políticos en el mundo, pero en México tenemos estos datos muy puntuales, solamente el 20% de las mujeres están cerca de las cúpulas partidistas. La gran mayoría de las mujeres se encuentran en las bases. Entonces, estas son las estadísticas que debemos modificar poco a poco, ¿no? Para que exista paridad sustantiva, paridad real. Entonces, se le dio la razón a la actora, sin embargo, aquí hubo un problema. Estaba ya en curso el proceso electoral 2018 y entonces se consideró, hubo opiniones divididas aquí, no fue unanimidad de Sala Superior, pero se consideró que el partido debía concentrarse en esas elecciones constitucionales y no en su elección interna, porque podía traerle problemas para falta de competitividad frente a otros partidos políticos. Y entonces se ordenó que para la siguiente elección del PRD se cumpliera con el principio de paridad. Y bueno, con esto cerraríamos el módulo de partidos políticos. Déjenme abrir ahora el de candidaturas independientes. Aquí lo importante del tema de los partidos políticos, insisto, es ante esta llamada crisis de los partidos políticos, que como vimos son datos muy puntuales, abstencionismo electoral,
renuncia de las militancias y una nula confianza, una percepción muy negativa de la ciudadanía, es que los partidos políticos necesitan renovarse, ¿no? Actualizarse a las condiciones comunicativas actuales, a superar, ¿no? El pragmatismo político en que muchos de los partidos políticos han caído, porque de lo contrario, pues van a, no quiero sonar como muy dramática, como un poco marxista, ¿no? Que dicen que el capitalismo trae las semillas de su propia destrucción, pero básicamente eso es lo que está ocurriendo con los partidos políticos, ¿no? Hay un desencanto en todo el mundo hacia estas figuras y si no se actualizan, se renuevan, pues están sembrando las propias contradicciones de su propia destrucción o de su propia desaparición. Los académicos, académicas especialistas en partidos políticos nos señalan que estos son fundamentales para la democracia, ¿no? Este es el consenso actual en la ciencia política, en la sociología jurídica, que no puede existir democracia sin partidos políticos. Sin embargo, no todos tienen esta opinión. Hay opiniones minoritarias que sostienen que podemos transformar, se pueden transformar los partidos políticos y pueden evolucionar al grado de desaparecer. Por ejemplo, Ostrogorsky, desde 1900, imagínense, tenía una visión muy futurista y él tenía una concepción realmente muy negativa de los partidos políticos y él es uno de los principales defensores de la desaparición o destrucción de los partidos políticos. Y él visualizaba que en un futuro estos iban a desaparecer, que en lugar de existir partidos políticos de carácter permanente en los órganos de representación política, iban a existir lo que él llamaba movimientos causa, es decir, grupos políticos de ciudadanos que se juntan en un momento dado para defender una causa política y una vez que se logran las causas políticas, los movimientos se desintegran. Entonces, yo no sé qué tan cerca estemos de eso. Ahora parece muy complejo porque los partidos políticos, como lo vimos, ¿no? Cuando con la definición de Edmund Burke la semana pasada, los partidos políticos justo permiten, con todo el poder y con toda la autoridad del Estado, lograr los fines de los grupos políticos, ¿no? Entonces, es muy complejo pensar en que un grupo político pueda tener toda la autoridad del Estado a través, ¿no? de ganar elecciones sin cierta permanencia en el tiempo. Entonces, bueno, tal vez en algún futuro los seres humanos, ¿no? Eh, como dice Pia Mancini, que es una académica, activista política argentina, vean, tiene un TED Talk muy interesante y junto con otras personas creó el Partido de la Red en Argentina, que es un partido muy débil, pero que es una propuesta muy interesante. Y ella nos dice, ¿cómo es posible que tengamos tecnología en todas las ramas de nuestra vida, como el banco, como hacemos ya acá prácticamente todas las transacciones a partir, ¿no? de Internet, en una aplicación? Prácticamente podemos incluso comprar un coche. Yo he visto personas que han comprado automóviles por internet, viéndolos por internet, y las agencias les llevan los coches a sus casas. Entonces, ¿por qué implementamos tecnologías para los procesos más complejos como estos que les menciono? Comprar un coche. Podemos conectarnos hoy en día en clases como estas, donde estamos 17 personas desde diferentes puntos del país. ¿Y por qué no hemos innovado con ayuda de la tecnología para la toma de decisiones? Seguimos teniendo intermediarios, representantes populares que además, como les mencionaba la clase pasada, tienen los más bajos índices de confianza. ¿Por qué toman las decisiones políticas más importantes del país personas en las que no confiamos, en las que no creemos? ¿No es un absurdo enorme esto? Entonces, a mí me parece que probablemente en algún futuro, ¿no? Tal vez la humanidad, los seres humanos logremos tener procesos políticos mucho más eficientes, mucho más legítimos, mucho más cercanos a los problemas reales de las personas, ¿no? Y bueno, en ese contexto, pues también entran las candidaturas independientes, ¿no?
en un contexto de crisis de los partidos políticos, en un contexto de crisis de la democracia representativa, porque no solamente es que esta baja credibilidad, ¿no? ¿Qué tal, Yael? Muy buenos días, te escuchamos. Buen día, maestra, muchas gracias. Disculpe que me regrese un poquito, pero nos comentó ahorita, no escuché el nombre bien. Gorzinski me parece que dijo que era el nombre del autor, que decía que los partidos iban a desaparecer. Ostrogorsky. Otrogorsky, ¿nos pudiera, me pudiera hacer favor de recomendarme la bibliografía? Quisiera explorar más esa idea. Sí, claro, mira, es Moisés Ostrogorsky y su obra se llama La democracia y los partidos políticos. Aquí está para que lo anoten, a quien tenga interés. Ese es el principal libro y hay muchos textos, ¿no? Que lo, que lo estudian, lo resuman. Si no lo quieren leer directamente, pues hay muchísimos análisis. Es muy interesante. También Simone Weil, que es una autora mujer, es una de las más grandes filósofas del siglo XX, también tiene un libro en donde habla sobre la desaparición de los partidos políticos. Simone Weil, tiene un libro sobre partidos políticos. Déjenme decirle. Miren, se llama su partido, Simone Weil tiene un libro que se llama Sobre la supresión general de los partidos políticos. Entonces, solo son dos ejemplos de autores, grandes filósofos. Bueno, Simone Weil es una extraordinaria pensadora. El mismo Albert Camus dijo que era la mente, ¿cómo dijo? Se refirió a ella como la mente más extraordinaria de su época. Imagínense, ¿no? Camus, uno de nuestros también más grandes filósofos y escritores existencialistas. Bueno, pero ahí les dejo el dato por si les interesa. Muchas gracias, maestra. Nombre a ti. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más, antes de entrar con el tema de candidaturas independientes, que quiera hacer algún comentario, reflexión, crítica, pregunta? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, en ese contexto, ¿no? De monopolio y crisis de los partidos políticos, pues entra el tema de las candidaturas independientes, ¿no? Ha habido, ¿qué son? ¿Qué son las candidaturas independientes, no? Pues básicamente son ciudadanos que se postulan para un cargo de elección popular sin el respaldo formal, y quiero aquí resaltar el formal de un partido político, ¿no? Porque esta ha sido una de las más grandes discusiones en nuestra democracia, en México, desde que incorporamos las candidaturas independientes. ¿Qué tan independientes son los independientes, no? Muchas personas critican que se les llame candidaturas independientes porque muchos salen de partidos políticos. Y aquí hay una confusión muy grande. Se piensa que las candidaturas independientes son exclusivamente o deben ser exclusivamente para ciudadanas y ciudadanos que no son políticos. Y aquí me parece que hay una concepción muy limitada de lo que es la política. Porque, a ver, todas las personas, la política bien entendida, ¿no? Porque también hay dos concepciones muy distintas de política, pero la política bien entendida y todas las personas que nos dedicamos a los asuntos públicos, que nos interesamos en los asuntos públicos, pues nos volvemos políticos, ¿no? Eso se implica la politización. No sé, en el contexto de los accidentes del metro, ¿no? En el anterior, porque ayer hubo otro, se decía, no politicen esto, no politicen. Pero a ver, utilizamos los términos de manera muy ambigua, de manera muy flexible, y no nos estamos entendiendo, ¿no? Y caemos en este histórico prejuicio en contra de la política. Y aquí recomiendo muchísimo leer a Hannah Arendt y su texto La promesa de la política, en donde justo busca reivindicar. También está este texto de Bernard Crick en defensa de la política, que de hecho está publicado por el Instituto Nacional Electoral.
Y, y entonces, a lo que voy con todo esto es que como que hay un discurso peligroso, ahorita les digo por qué es peligroso, antipolítico, pues sí, antipolítico, de pensar que las candidaturas independientes son para no políticos, como si la política fuera lo peor del mundo, ¿no? Insisto, aquí viene parte del problema del absurdo de nuestra vida política. ¿Por qué defendemos un régimen político en el que no creemos? En donde van a gobernar personas en las que no creemos, en las que desconfiamos, en las que pensamos que son las más deleznables. O sí son las más deleznables y necesitamos eliminar la política, o comprendemos que la política, como dice Hannah Arendt en su texto, incluso es lo único que puede salvarnos a la humanidad de la violencia y de la imposición. Entonces, ojo aquí con esta confusión. Bueno, es válida, ¿no? La discusión. Una servidora no lo concibe así, ya depende de cada uno de ustedes, pero las candidaturas independientes no implican, no deben de ser exclusivamente, no están hechas para que sean exclusivas de ciudadanos y ciudadanas que nunca en la historia han tenido nada que ver con partidos políticos. Esa concepción sería bastante limitada incluso de los derechos político-electorales, ¿no? Podemos cuestionar, evidentemente, una por una de las candidaturas que llegan a registrarse de esta vía, ¿no? ¿Qué tan legítimas o legítimos son? Podemos cuestionarlo. Mucho se cuestionaba el Bronco, ¿no? El famoso Bronco, que el Bronco ha sido una de las cuestiones más problemáticas en nuestro país. Ahorita hablamos del caso Bronco porque violó la norma violó la Constitución y no ha tenido una sanción. Ahorita hablamos de eso. Pero se cuestionaba al Bronco porque venía del PRI, a Margarita Zavala porque, ¿no? Para 2018 también salió del PAN y es una crítica permanente, ¿no? En todo el mundo, en todos los regímenes democráticos, lo que se llama como los chapulines, ¿no? Que van brincando de un lado a otro a ver quién les daba una oportunidad. Y, y esto se ve de manera muy negativa por la ciudadanía, por la opinión pública, ¿no? Porque pareciera que no hay entonces ideologías, que no hay valores, y sino simplemente intereses y pragmatismo, ¿no? Lo cual evidentemente tiene razón de ser, o sea, tiene mucha razón, tiene muchas cuestiones de verdad. E incluso les platicaba, ¿no? Que tuve la oportunidad de observar las elecciones en Brasil. En Brasil tienen una regulación anti-chapulín. Si la persona se sale de su partido político para cambiarse a otro sin una causa justificada, pierde su cargo. O sea, no tiene derecho a seguir siendo legislador o legisladora. Se me hizo muy interesante porque yo siempre he estado en contra, ¿no? En muchas, en muchos eventos académicos de la Escuela Judicial Electoral nos han cuestionado eso, ¿no? De por qué las autoridades electorales no hacen nada ante los chapulines, ¿no? Porque es una de las cuestiones que más enoja a la ciudadanía, ¿no? Que se cambien de partido político o que estando ya en el Congreso, en un grupo parlamentario, se cambien por estrategia política, y esto lo vimos mucho, ¿no? Con Morena, para lograr mayorías artificiales, y vimos sentencias importantes de sala superior en ese sentido. Entonces, yo siempre he cuestionado, ¿no? Bueno, me genera muchas dudas establecer una legislación para controlar esto del chapulín político, porque me parece peligroso un control jurisdiccional de esto, dado que podemos atentar contra los derechos político-electorales. ¿Por qué? Porque las candidaturas independientes están pensadas para extender el ejercicio efectivo del derecho al sufragio pasivo, ¿no? Dado que los partidos políticos, si recordamos lo que decimos de Robert Michels, son oligarquías, no cualquier persona de manera fácil y sencilla va a obtener una candidatura al interior de un partido político. Entonces imagínense una persona con muchísima popularidad en su municipio, en su distrito, pero que no logra negociar, lograr una candidatura o ser electo popularmente, democráticamente al interior de su partido político,
hay muchísimos casos en donde, por más que se intenta, no se logran candidaturas, ¿no? A las mujeres no se les ha dado las mismas oportunidades que a los hombres, a los grupos históricamente vulnerados, como personas con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes, etcétera. Hay muchísimas personas, ¿no?, que no tienen un acceso sencillo al partido político. Entonces, las candidaturas independientes, vamos a ver que no son la panacea, hay que tener ojo. Una servidora considera que tampoco hay que confundirnos, porque se pensaba, ¿no? Algunos pensaban que eran la panacea, las candidaturas independientes, por fin van a poner en cintura a los partidos políticos. Hemos visto que tampoco es cierto. El principal problema que vemos con candidaturas independientes es que siguen repitiendo malas prácticas de los partidos políticos, ¿no? Porque están, al final de cuentas, las personas que logran una candidatura independiente inmersas en la misma cultura política de los y las militantes de partidos políticos, de los operadores de los partidos políticos, ¿no? Como les llaman, que operan en las elecciones con malas prácticas electorales, compra el voto y diversos fraudes, ¿no? Hay que entender el fraude en sentido amplio. Hay una jurisprudencia así en Brasil, ¿no? Porque cuando hablamos de fraude electoral, pensamos, ¿no?, de un fraude general orquestado desde la cúpula de la autoridad o del Estado. Y en ese sentido ya no hay fraude electoral en México así, ¿no? Pero este magistrado, que era una eminencia en derecho electoral brasileño, Enríquez González, una eminencia realmente, nos dijo, no, yo emití esa jurisprudencia para que se entendiera el fraude en contexto amplio, ¿no? Como una, me gustó mucho su concepto de fraude, era como hacer algo que era legal, es como esta frase, ¿no? De no hagas algo bueno que parezca malo, aquí es al contrario, ¿no? Hacer algo malo que parece bueno. Eso es como hacer el fraude a la ley en Brasil. Está muy interesante. Pero bueno, lo que voy con todo esto es que, ya se me fue la idea por estar siempre yendo al caso de Brasil, que lo traigo muy fresco, pero lo importante aquí a lo que voy es que me parece muy peligroso el control jurisdiccional del chapulineo, por ejemplo, o esto que muchas veces es una queja también muy recurrente de la ciudadanía y de la opinión pública, que los candidatos independientes sean realmente independientes, que no vengan de ningún partido político y que no tengan ningún lazo político. A ver, eso se me hace, desde mi perspectiva, mi humilde opinión, una cosa imposible, ¿no? Creo que uno de los mayores problemas de nuestra democracia es como ese anhelo que tenemos las mexicanas y los mexicanos de tener servidores públicos, candidatos y candidatas, como seres puros e inmaculados, ¿no? Que nunca hayan tenido ningún contacto político con nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos ese miedo a la política? ¿Por qué tenemos esa concepción tan negativa, no? Si la política es justo, como nos dice Hannah Arendt, esa posibilidad que tenemos los seres humanos de organizarnos y tomar decisiones a partir de la negociación, del diálogo, de la discusión pública. Sí, a veces son discusiones álgidas, fuertes, negociaciones que no nos gustan a todas y a todos, pero que nos impiden llegar a la violencia, al uso de las armas, a la imposición. Entonces, la política en realidad tenemos que reivindicarla. Entonces, bueno, lo importante aquí es entender que las candidaturas independientes son, insisto, ciudadanas y ciudadanos que no tienen, al momento de la elección, un respaldo formal, no tienen ningún vínculo formal con el partido político, porque sabemos que puede haber vínculos reales en términos de la realpolitik con partidos políticos, organizaciones, etcétera, ¿no? Y, y yo creo, por eso a mí me parece muy arriesgado, yo soy muy, tengo una opinión muy limitada en torno a la intervención que deben tener las autoridades jurisdiccionales en impedir estos chapulinazgos o estas vinculaciones, porque a mí me parece que no es parte de un control jurisdiccional, sino de un control político. ¿A qué me refiero? A que en todo caso tendríamos que ser las ciudadanas y los ciudadanos, en un término ideal, quienes votamos o no votamos por estas personas que parecen no tener ningún compromiso político, ¿no?
pero bueno, sabemos que eso también es muy complejo porque no siempre tenemos voto informado. Y bueno, por eso me pareció interesante la solución de Brasil, porque vemos casos en donde las personas deben de renunciar a sus partidos políticos por casos, por ejemplo, de violencia política en razón de género. Hay mujeres que han renunciado a sus partidos porque han sido violentadas. Entonces, castigar eso sería evidentemente algo muy contraproducente y es por eso que me llamó la atención esta regulación de Brasil, de que en caso no justificado, cuando una persona se sale del partido político para irse a otro, es cuando debe perder el derecho a seguir ejerciendo su cargo de elección popular, porque la ciudadanía lo votó en un contexto partidista específico, ¿no? Entonces, miren, ahí está como una solución que me pareció interesante el caso de Brasil. Pero bueno, retomando el caso de las candidaturas independientes, recordemos brevemente los antecedentes, que ya un poco los esbozamos cuando hablamos de los partidos políticos. Simplemente recordemos, ¿no?, que la ley electoral de 1911 y las siguientes desde el 16, 17 y 18 reconocían sin ningún problema la figura. Sin embargo, como decíamos, no era usada porque no era necesario. Había una gran cantidad de partidos políticos porque era muy flexible, había una facilidad. Cualquier persona básicamente se reunía con 100 personas, les hacía firmar, vámonos, ya tenemos un partido político, ¿no? Entonces, además, ¿no?, todo este periodo de partido hegemónico, pues tampoco daba las condiciones, ¿no? Quienes realmente querían aspirar a un cargo público político, pues debían incorporarse a las filas del partido oficialista. Y es en el 46, ¿no?, insisto, que se reforma la ley electoral para establecer que solamente los partidos políticos podrán registrar candidaturas. Pero vean, ¿no?, como de 1998 a 2006 empieza una SED independiente y hay varios intentos locales, ¿no? Hay una en Santander, Tamaulipas, en el 88, una candidata sin registro gana la elección local. En Michoacán, en 2001, también se permitió el registro de un candidato independiente a la gubernatura. Y vean, ¿no?, si quieren consultar las acciones de inconstitucionalidad, son las 28 y 29 y 30 de 2006, en que la Suprema Corte establece que son constitucionales las candidaturas independientes en Sonora y en Yucatán, porque no había una prohibición constitucional al respecto. Y bueno, tenemos el famoso caso de Jorge Castañeda, que quiere ser candidato independiente. Bueno, hay muchísimos casos más, ¿eh? Y les recomiendo muchísimo un libro que coordina Eduardo Medina y Carolina Gilas sobre candidaturas independientes. Ahí está muy bien documentado los diferentes casos que han habido en el país antes de el registro formal. Y hay otros temas muy interesantes, también una comparativa internacional. Ese libro está editado, publicado por Tirant Leblanc, creo que con colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es muy, muy buen libro para introducirse bien en el tema. Aquí es un resumen muy grande porque desafortunadamente no tenemos tiempo, porque ha habido muchísimos casos, ¿no?, de personas que han buscado candidatura independiente en lo local, en lo federal. Pero los casos más sonados pues fueron el de Jorge Castañeda, ¿no?, o el doctor Simi, que en el 2006, o sea, Jorge Castañeda, a partir de que le niegan el registro, va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, pero en ese contexto, ahorita hablamos del caso con Jorge Castañeda, pero en ese contexto de ser independiente es que el legislador, los partidos políticos, se retraen y establecen el monopolio constitucional a nivel federal y local. Y es en parte por la condena parcial de la Corte Interamericana, que insisto, si ustedes leen la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no condena parcialmente al Estado mexicano por el tema de las candidaturas independientes, porque se considera que esto forma parte del margen nacional de apreciación. Es decir, mientras existen otros canales para garantizar el derecho al sufragio pasivo, no hay como una directriz por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que deben obligatoriamente existir en los estados parte candidaturas independientes, ¿no? Y no en todos los países existen candidaturas independientes. En Brasil, por ejemplo,
existe el monopolio de los partidos políticos, ¿no? No existe la figura de las independientes. Pero no, en la mayoría de las democracias del mundo sí existe la figura de las candidaturas independientes. Ahorita vemos que hay dos modelos básicos. Entonces, en parte por la fama que le dio, bueno, o sea, empezamos a hablar muchísimo en la opinión pública del tema a partir del caso Jorge Castañeda y de este fallo que en realidad nos llevó, ¿no? A hacer la reforma en 2007 para que el tribunal, conociendo ya la opinión de la Corte Interamericana, pues se le reconociera su facultad de control de constitucionalidad. Pero es entonces en 2012, con la iniciativa de Felipe Calderón, que reincorporamos la figura de la candidatura independiente en todo el país, ¿no? Se estableció un transitorio para que también se incorporaran las candidaturas independientes en las entidades federativas. Y bueno, en 2012 se hace esta reforma constitucional y empiezan entidades como Quintana Roo y Zacatecas a ser las primeras en regular, en legislar. Como dato anecdótico, los legisladores se olvidaron de modificar la Constitución para establecer la obligación también de las entidades federativas, solo lo habían establecido en el transitorio y tienen que hacer otra reforma constitucional en 2013 para que también quede claro en la Constitución que el derecho, bueno, que las entidades federativas tenían que también incorporar y armonizar su legislación en materia de candidaturas independientes, porque se olvidó ahí por falta de técnica legislativa. Y bueno, entonces empiezan las primeras entidades federativas a regular, Zacatecas y Quintana Roo. Y justo estas entidades nos dan los dos principales modelos que hay de candidaturas independientes en México, el modelo cerrado y el modelo abierto. En Quintana Roo estaban proponiendo modificar, no sé si ya lo modificaron, pero tienen en Quintana Roo un modelo cerrado de candidatura independiente, que implica que solamente el aspirante, hay que tener mucho cuidado con este concepto, aspirante a candidato o candidata independiente, que logre el mayor número de apoyo ciudadano, es el único que se registra. Solo se registra un candidato independiente por cargo de elección popular. Es el modelo cerrado. Y el modelo abierto implica, como en Zacatecas, que fue de los primeros estados en regular, que cualquier ciudadano o ciudadana que logre juntar todas las firmas de apoyo ciudadano y cumplir todos los requisitos, pues va a lograr registrarse como candidato o candidatos. Puede haber varias candidaturas independientes en un cargo de elección popular. A nivel nacional, federal, recordemos que existe el modelo abierto, ¿no? Pensemos en la elección de 2018, que tuvimos dos candidaturas a la presidencia de la República, del Bronco y de Margarita Zavala, aunque después la segunda renunció a su candidatura. Pero más allá de estas diferencias del modelo abierto y del modelo cerrado, podemos hablar de que existe un modelo nacional de candidaturas independientes. Bueno, antes quiero resaltar que respecto al modelo cerrado de Quintana Roo, que otras entidades federativas también lo tienen, se ha cuestionado porque de por sí, o sea, imagínense, juntar las firmas de apoyo ciudadano y cumplir los requisitos es una cuestión muy difícil, que lo logras y no te dan la candidatura porque solamente una persona puede tener acceso a esa candidatura independiente. Entonces, parece como que limita, ¿no? En lugar de maximizar el ejercicio del derecho al voto pasivo, pues como que lo hace más complejo, ¿no? Entonces, hay muchas críticas a este modelo cerrado. Hay quienes lo defienden señalando que, pues, ese candidato independiente o candidata que llegue, pues va a tener más prerrogativas, ¿no? Porque ahorita analizamos cómo están distribuidas las prerrogativas, pero básicamente en temas de radio y televisión y en temas de financiamiento público, toda la bolsa que hay del financiamiento público de candidaturas independientes se distribuye entre todas las candidaturas independientes, ¿no? Entonces, si un solo candidato independiente tiene acceso a las prerrogativas, digámoslo, pues puede tener mayor competitividad frente a la candidatura de un partido político.
Pero bueno, ese es uno de los argumentos que defienden el modelo cerrado. En mi opinión, yo soy más partidaria del modelo abierto porque considero que sí es más restrictivo, ¿no? Bueno, posibilita o puede extender el ejercicio del derecho al sufragio pasivo. Ahora, entonces hablamos de un modelo nacional de candidaturas independientes, porque básicamente, a pesar de que existen estos dos modelos, ¿no? De los pioneros, Quintana Roo y Zacatecas, que han sido seguidos en algunas entidades federativas y en otras no, vean que en todo el país existe básicamente las mismas etapas. Existe una emisión de convocatoria en todos lados, ¿no? Cuando estamos en el inicio de un proceso electoral, la autoridad electoral local o nacional emite, ¿no? Una convocatoria para todas las personas interesadas en registrarse de manera independiente. Hay una etapa en donde se manifiesta la intención o de actos previos, ¿no? En donde las personas tienen que manifestar que quieren ser candidatos independientes que aspiran a una candidatura independiente. Y quienes logran esos primeros requisitos entran a esta etapa de obtención del apoyo ciudadano. Lo que puede variar aquí es el porcentaje que pide cada entidad federativa por cargo de elección popular y este famoso requisito de dispersión, ¿no? Reunir cierto porcentaje de firmas o número de ciudadanos en cierto espacio geográfico, territorial, ¿no? Eso varía, pero vean, y esto es como de las cuestiones más importantes a tener en cuenta en este tema, es que pues han habido muchísimos casos en donde por la Suprema Corte en un control abstracto de constitucionalidad o la Sala Superior en un control difuso de constitucionalidad en un caso concreto ha declarado la inconstitucionalidad, la invalidez de todos aquellos porcentajes que van más allá del 3%, ¿no? Y también cuando se ha pedido el requisito de dispersión en 3/4 partes, ¿no? De una entidad federativa. Ahorita vemos los casos. Porque más allá de eso, se ha considerado que, que no pasa un test de proporcionalidad, ¿no? Y que en lugar de promover el derecho de las personas a participar políticamente, parece que en estos congresos que han puesto porcentajes muy altos, pues pareciera que buscan obstaculizar, ¿no? Y esa es una de las principales críticas a la regulación actual de las candidaturas independientes, dado que fueron hechas, ideadas, diseñadas por partidos políticos, pues están, tienen unos requisitos para algunas personas muy desproporcionadas y exagerados. Ahorita hablamos de ello. Entonces, todos tienen esta etapa de obtención de apoyo ciudadano, hay una etapa del registro, en donde el Registro Federal de Electores, ¿no? Todos los OPLE se apoyan en el Registro Federal de Electores para saber si se cumplen o no el requisito del porcentaje de apoyo ciudadano, si estas firmas son auténticas o no. Y para ello, como recordarán, el Instituto Nacional Electoral creó una aplicación que ha tenido pues muchas controversias, incluso se ha pronunciado a la superior en varias ocasiones sobre la validez o no de esta aplicación, y bueno, ha generado muchísima polémica porque también pues se consideró que en algunos lugares del país con alto índice de marginación, no en todos los lugares tienen el acceso a internet o las personas tienen teléfonos inteligentes, hay lo que se llama el régimen de excepción, en donde en todo el país se debe usar la aplicación, ¿no? Para buscar candidaturas independientes, pero en estos municipios de alto índice de marginación se puede recurrir al régimen en papel y las y los ciudadanos pueden buscar las firmas a partir del papel. Sin embargo, vamos a ver que justo en aquellos lugares donde se recurre al papel, desafortunadamente vemos que se recurre a malas prácticas. Entonces, aquí hay una reflexión importante, ¿no? No es casualidad que los partidos políticos se resistan históricamente al uso de la tecnología, porque saben que con la tecnología tienen menos posibilidades de hacer trampa. Y no es casualidad entonces que también existe mucha resistencia a la introducción total, ¿no? Del voto electrónico en nuestro país. Que bueno, no es la discusión, pero bueno.
Yo defiendo el voto electrónico desde que vi cómo funciona Brasil, porque es una cosa magnífica, disminuye el error humano y también el dolo humano en los procesos electorales. Es una cosa magnífica para democracias tan grandes como la nuestra, como la brasileña, ¿no? De 150 millones de electores, o sea, dimensionen eso. Yo realmente creo que hubiera habido una crisis constitucional si el día de la elección, el 30 de octubre, no hubiera salido el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre G. Moraes, a dar el resultado definitivo de que Lula era el ganador, a partir de un sistema de voto electrónico que procesa los votos así, ¿no? Entonces vemos que también eso es un problema en México, que vemos justo que el uso de papel para el registro de candidatos independientes, bueno, para juntar los apoyos ciudadanos, ha tenido como consecuencia muchísimas malas prácticas. Incluso personas muertas, ¿no? Han intentado apoyar, imagínense, candidatos independientes, han venido del más allá para dar su apoyo ciudadano. Entonces, ese es un problema que pues les invito a la reflexión, ¿no? Pensábamos que candidaturas independientes iban a ser personas buenas, que por ser ciudadanos y ciudadanas ajenos, insisto, ¿no? En una ingenuidad a los partidos políticos, pensábamos que con esto ya todo se iba a solucionar, ¿no? No iban a ser igual que los partidos políticos, pero vemos, ¿no? Con el caso Bronco, que la misma Margarita Zavala, que Armando Ríos Peter, presentaron una gran cantidad de firmas falsas, ¿no? Y la única que tuvo como firmas casi prácticamente 100% legítimas, Marichu, pues no alcanzó el porcentaje, ¿no? Entonces, también es una reflexión que yo les quiero compartir aquí. ¿Qué tanto los requisitos desproporcionados de las candidaturas independientes nos pudieran estar orillando a hacer fraude a la ley? Es una reflexión, ¿eh? No quiero decirles que es esto una realidad o que tengo datos empíricos, pero piensen en esto. Para seguir la ley debe existir una racionalidad, ¿no? Yo cumplo la ley porque o sea, me da cierta racionalidad, porque si la cumplo, pues me va a dar cierta ventaja o beneficio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos sanciones irracionales? Piensen, por ejemplo, este caso lo pongo muy seguido, en la Ciudad de México, que de repente se incrementaron las sanciones administrativas, bueno, por faltas viales, ¿no? eh, se aumentaron de manera desproporcional. O sea, si tú, por ejemplo, por error te metes al carril del Metrobús y se da cuenta un patrullero, bueno, un oficial de tránsito, no es una multa, te llevan directamente al corralón. Entonces, ¿qué persona, ciudadano, habitante de la Ciudad de México, pensando en el caos, en el tráfico de esta ciudad, va a decir, sí, llévese mi coche oficial y voy a pagar la multa y el arrastre y no sé qué? No es racional. O sea, no sé qué opinan ustedes, pero creo que propicia la corrupción misma, ¿no? Personas que prefieren, pues, dar un billete al oficial para evitar que su coche se lo lleven al corralón. Entonces, esta reflexión yo la he tenido desde que tuve oportunidad de ir a Chiapas, al Instituto Electoral de Participación Ciudadana del estado de Chiapas, que, bueno, es uno de los estados con mayor índice de marginación. Y lo que nos decía el presidente ahí, que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen legítimas y honestas intenciones de participar en la vida pública, pero no es justificar la violación a la ley, pero ante la frustración de ver que necesitas una cantidad de firmas tan alta, pues recurres, ¿no? A estas malas prácticas para lograr una candidatura. No es justificación, insisto, más bien todos esos casos obviamente deben ser sancionados, pero más bien necesitamos revisar qué tanto los requisitos para obtener una candidatura independiente están promoviendo las mismas prácticas de los partidos políticos, ¿no?
Querido Yael, te escuchamos. Gracias, maestra. Únicamente para abonar un poco sobre este tema de la candidatura independiente y el apoyo ciudadano, aquí en el Estado de México, de donde yo soy, tuve la oportunidad de apoyar a un candidato independiente precisamente, y al momento de hacer la recolección del apoyo es sumamente complicado. Como menciona, les dan una aplicación para hacer la colecta de las firmas, pero es escanear la credencial para votar. Entonces, muchas veces, a pesar de que era un grupo bastante nutrido, los que estaban recolectando estas firmas, vamos a llamarlo así, al momento de decirles, exponerles las ideas y decirles, oigan, esto es lo que queremos hacer, esto es nuestro plan de trabajo, las personas decían, sí, estoy de acuerdo y sí te apoyo, pero no te puedo dar mi credencial de elector. No sé dónde van a terminar mis datos personales, no sé quién se las va a llevar, si efectivamente el INE o qué va a pasar. Entonces, hay mucha desconfianza todavía en ese aspecto. Y también otro asunto, otro tema que nos sucedió es que mismas personas de los partidos o del ayuntamiento, del gobierno, se nos acercaba y nos decían, oye, va a ser muy difícil que las junten. Yo tengo copias de credenciales para votar, de los programas que hacemos, se las vendemos para que ustedes puedan llegar a tener el resultado. Pues ya vemos que de todos modos las copias no funcionan. En las resoluciones de los juicios que hizo el Bronco, la autoridad electoral dice, no, tantas son falsas, tantas son copias, tantas son verdaderas. Entonces, incluso queriendo hacer eso, pues la autoridad ya lo prevé. Es sumamente complicado para los candidatos independientes. Yo creo que habría que analizar el tema más a profundidad porque me parece que son trabas para los candidatos. Totalmente de acuerdo. Y gracias por compartirnos, ¿no? Siempre es muy enriquecedor como también los casos reales, ¿no? De personas como ustedes que han tenido esa experiencia real, no solo como una servidora, ¿no? Que ha leído los casos o la teoría. Entonces, muchas gracias por compartirnos esto. Y coincido contigo, ¿no? O sea, eso mismo fue el caso de Chiapas, ¿no? Que ante el genuino intento de las personas a participar y estos ofrecimientos del mercado negro de, pues, las copias de credencial de lector o lista nominal, etcétera, pues se han caído en esto, ¿no? Desafortunadamente. Entonces ahí tenemos un problema que sí, tenemos que estudiar y ver cómo lo resolvemos a partir de una política pública, porque pues está difícil. ¿Alguien más había levantado la mano? Ya no. Raúl. ¿Qué tal, Raúl? Te escuchamos. Gracias, profesora. Mi padre lo ha apoyado, fue candidato independiente a nivel local en el 2018 a diputado por Iztacalco y alcalde en el 2021. Y en este proceso electoral de 2020-2021, aunado a esta problemática de la utilización de la aplicación y que una persona te dé la confianza de que escanee su credencial de elector, también se volvió obligatorio la foto de la persona. En 2018 era optativo, pero en plena pandemia 2020, que fue la reclusión de fotos, te pedían que la fotografía fuera sin cubrebocas. Si era con cubrebocas, se anulaba la firma, el apoyo ciudadano. Y aunque hubo impugnaciones ante eso, el Tribunal Electoral decidió que tenía que hacer la foto sin cubrebocas. En pleno 2020 a mí eso me pareció muy problemático. Se juntaron las firmas también en 2021 para su alcaldía, pero de todos modos me parece que ahí se equivocó un poco el tribunal, obligando que la foto fuera sin cubrebocas cuando aún no había vacunas. Es mi participación. Muchísimas gracias, Raúl. Y sí ubico a tu papá porque creo que fue también, ha sido estudiante en uno de nuestros diplomados y, y lo ubico, o sea, se me quedó grabado porque fue candidato independiente y porque de Iztacalco, ¿no? Mis papás viven en Iztacalco, por ejemplo. Entonces, saludos a tu papá que ha estado aquí en nuestra comunidad académica de la Escuela Judicial Electoral. Sí, ¿no? Ha sido muy problemático, y en el contexto de la pandemia, pues sí, ¿no? Como nos refiere muy bien Raúl, pues hubieron varios casos, ¿no? Donde se pedía mayor flexibilidad por parte de las autoridades para el registro, para ampliar los plazos. Sí, en la pandemia fue realmente un caos y pues sí podemos analizar críticamente, ¿no? Estos criterios
en un contexto de crisis de salud pública, ¿no? Muy interesante esos casos. Muchas gracias por referirlos. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario. ¿No? Bueno, vamos a continuar ya con lo último. Es que yo, insisto, siempre considero que no da tiempo en un solo módulo meter partidos y candidaturas. No da la vida, pero bueno, espero en futuras ediciones les invito a que se inscriban al diplomado en partidos políticos. Ahí vemos como de manera más extendida el tema de partidos políticos. Y espero algún día que se modifique, que sea un módulo separado, ¿no? De partidos políticos y otro de candidaturas independientes en este diplomado de Derecho Electoral. Pero de cualquier forma les invito a leer este libro, ¿no? Y bueno, revisar estos casos. Bueno, ¿qué estoy aquí haciendo? No, esta es la agenda. Acá estamos. Entonces, desde que esto ha sido como una discusión, ¿no? Desde que se incorporaron las candidaturas independientes en nuestro régimen constitucional, qué tan adecuados o no. Y bueno, la opinión generalizada es que son requisitos exagerados. Pensemos a nivel federal, ¿no? Estos son los requisitos para una candidatura independiente a nivel federal, ¿no? Para ser candidato o candidata a la presidencia se requiere el 1% de la lista nominal de electores de al menos 17 entidades federativas que sumen al menos 1% de la lista nominal en cada una de estas entidades, ¿no? Para las senadurías es el 2% de la lista nominal y para las diputaciones el 2%, ¿no? Con sus respectivos requisitos de dispersión geográfica a nivel distrital o a nivel seccional, en el caso de senadurías y diputaciones de manera correspondiente. Entonces, aquí yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral. A ver, es que lo difícil del tema es que no se puede flexibilizar de manera generalizada el requisito, porque tendríamos un problema de atomización también de la representación política, ¿no? De las candidaturas. O sea, tú no puedes dejar que todas las personas sean candidatas así, sin más, ¿no? Que cualquier persona que tenga una aspiración política lo sea. Porque este problema de atomización lo vemos en muchas partes del mundo. Incluso en nuestro país. Hace poco me decían en Morelos, ¿no? Una boleta electoral con más de 18 candidatos. En Ecuador también tuve oportunidad de observar una elección local y de verdad la gente no sabía por quién iba a votar porque en las boletas electorales había más de 20 candidatos, candidatas. Y las personas lo que ocurre aquí, como cuando hay mucho ruido, ¿no? Mucho ruido en las redes sociales, cuando hay un exceso de información, hay una dificultad para identificar las plataformas electorales y las propuestas de campaña. Entonces las personas terminan votando por la persona que conocen, la única de la que vieron un spot de casualidad, ¿no? Entonces no hay como un voto realmente informado, porque es como cuando vas a un restaurante, perdónenme el ejemplo, ¿no? Y hay restaurantes que tienen un menú así enorme y tienen comida de todo, ¿no? Como el Pan en Villa, que tiene desde comida italiana hasta ramen, o sea, tiene de todo. Entonces, cuando más es la oferta, ¿no? Pues más difícil te cuesta tomar una decisión. Entonces, cuando son menos las candidaturas, es mucho más sencilla la pedagogía pública para identificar las plataformas electorales, ¿no? Entonces, los estándares internacionales hablan, ¿no? La Comisión de Venecia, este documento de buenas prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia, establece que el 1% debe ser como el estándar internacional para pedir el apoyo de ciudadanos y ciudadanas a una candidatura independiente. Y entonces, en ese sentido, tal vez el porcentaje del 1 o el 2% no sea tan desproporcionado si lo comparamos con los estándares internacionales y lo que dice la Comisión de Venecia. Pero aquí yo concuerdo con Pamela San Martín,
que le escuché alguna vez decir esto en una entrevista de radio. Lo que me parece desproporcionado es el requisito de la dispersión, ¿no? Que tengas que juntar este 1% de firmas en 17 entidades federativas y en cada una de esas entidades también el 1%, ¿no? Porque la idea, el argumento, la racionalidad detrás de este requisito es que un candidato independiente necesita tener cierto nivel de representatividad, porque si no, ¿cómo va a gobernar? Pero a ver, a una candidatura de un partido político no se le exige esta dispersión normativa. Sabemos que cuando se registra un partido político también se le exige tener cierta representación a nivel nacional, pero porque estamos hablando de un partido político nacional, ¿cierto? Pero cuando tenemos una elección a la presidencia de la República, diputaciones o elecciones municipales, ¿quién gana la elección? ¿Quién tiene simplemente, pensando en la mayoría relativa, ¿no? El mayor número de votos? Y se acabó. No exigimos ningún requisito de dispersión territorial para calificar la elección presidencial. Entonces, ¿por qué el candidato independiente sí necesita tener cierta dispersión geográfica, ¿no? Entonces, Andrés Manuel López Obrador, por poner un ejemplo, pues tiene mayor fortaleza en ciertas entidades federativas, ¿no? Más al sur, sabemos que los estados del norte del país, pues lo quieren menos, y entonces eso no impide que sea presidente de la República porque tuvo el mayor número de votos, ¿no? Entonces no contamos si son 17 o 16 entidades federativas como un requisito para declarar ganador o ganadora a una persona. ¿Y por qué entonces sí exigimos este requisito en las candidaturas independientes? Tal vez esa es una de las cuestiones que deberíamos de revisar, no tanto el llegar al 2%, sino la dispersión normativa, ¿no? Porque está complejo. Y bueno, todas estas dificultades que ya nos comentaron sus compañeros, bueno, que nos comentó, pues sí, sus compañeros que han apoyado candidatos independientes, porque hay mucha desconfianza en la autoridad, evidentemente, por las malas prácticas de los partidos políticos y no quieren compartir las credenciales del elector y bueno, estos problemas. Pero sí, realmente es muy, muy complejo, ¿no? No hay ni una sola persona que yo haya conocido hablando del tema en algunas entidades federativas que me digan que fue fácil, o sea, que fue sencillo, sino todo lo contrario, ¿no? Casi todo el mundo se queja de lo problemático y lo complicado que es. Entonces creo que sí hay que revisarlo. ¿Cómo están otros países? Básicamente hay dos modelos, ¿no? Un modelo de firmas, como el que tenemos en México, y un modelo de depósitos. En el caso de las firmas, hay países con muchísima flexibilidad. Por ejemplo, en Inglaterra se juntan 10 firmas y ya puede ser candidato independiente. Pero ojo, porque Inglaterra también pide un depósito económico para darle seriedad a la candidatura. Y una vez que se logra cierto porcentaje de firmas o de, perdón, de votos el día de la elección, se te puede devolver este depósito. Pero la crítica al modelo de los depósitos, pues es que en países como el nuestro o América Latina, con una desigualdad económica muy grande, pues esto haría, ¿no? Que simplemente quienes tengan cierto capital económico puedan acceder a una candidatura. Pero bueno, aunque no pidamos un depósito hoy en día, sigue siendo verdad que solamente quienes tienen cierto capital económico, político y social, pues van a tener acceso a estas candidaturas, ¿no? No es en realidad que cualquier persona, cualquier ciudadano promedio, en la realidad, siendo realistas, puede tener acceso a una candidatura independiente, ¿no? Evidentemente hay un activismo político detrás, hay una planeación financiera detrás, porque de lo contrario, pues para cualquier persona de a pie, si a mí se me ocurre mañana ser candidato independiente, evidentemente no lo voy a lograr, ¿no? Porque no tengo un activismo político, no me conoce mi comunidad, no me conoce mi distrito. Entonces, hay ahí, obviamente, en la figura de la candidatura independiente, pues cierto liderazgo previo, ¿no? Cierta historia de activismo detrás, trabajo político comunitario detrás. Y por eso, una de las cuestiones que más hemos dicho sobre la temática, quienes lo hemos estudiado, es que las candidaturas independientes, sobre todo, se muestran exitosas a nivel municipal,
porque ahorita vemos las estadísticas. Bueno, de una vez, porque si no, no nos va a dar tiempo, pero quiero que vean estas estadísticas. Vean, estas, esta grafiquita, perdónenme, no es la mejor, pero la saqué el otro día. Y vean, son las candidaturas independientes a diputaciones federales de 2015 a 2021. Y vean, o sea, aquí se ve la problemática totalmente, ¿no? En 2015 tuvimos 122 manifestaciones de intención. Solamente 57 personas cumplieron los requisitos. Hubieron 14 desistimientos y solamente 22 personas lograron el registro. O sea, de 122, solo 22 lograron lograr el 2% de las firmas con la respectiva dispersión geográfica. ¿Cuántas personas ganaron? Una. En 2018, como que aumentó el número de personas que manifestaron su intención. ¿Alguien levantó la mano? Déjenme ver. Guadalupe, lo escuchamos. ¿No? Ah, no. Ah, ok. No. Aquí nos ponen un comentario. Nueva Alianza obtuvo su registro como partido político nacional ante el Instituto Federal Electoral en 2005. Obtuvo su mayor votación presidencial en las elecciones de 2012 con 2.3% de los sufragios en favor de su candidato Gabriel Cuadri. Gracias por esta aportación. Toda la razón. Fue en 2005, ¿no? Y bueno, Cuadri, que ha sido uno de los personajes más problemáticos, ¿no? Polémicos. Ahora que se le sancionó incluso, ¿no? Se le ingresó también al Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en el caso de Salma Luébano. En fin, entonces vean aquí, en 2018 como que aumentó el interés de las personas, de los ciudadanos, ciudadanas de registrarse como candidatos independientes. Tuvimos 240 manifestaciones de intención, pero pasamos a 187 personas que cumplieron los requisitos. 79 no alcanzaron el umbral. Solo vean esto es lo que a mí me llama muchísimo la atención de 2018. 40 personas sí lograron el registro, el umbral, o sea, un número importante, 40 candidatos y candidatas independientes, pero ninguna ganó. No tuvimos ninguna candidata o candidato independiente en 2018. Y en 2021, o sea, vean la desilusión, o sea, la desilusión de las personas, de los aspirantes, que solo tuvimos de tener 240 en 2018 y 122 en 2015, 61 manifestaciones de intención. 33, la mitad no lograron el umbral. Solo 3 personas lo lograron, pero ninguna ganó. Entonces, creo que necesitamos, ¿no?, analizar sobre todo los requisitos para candidaturas independientes a nivel de la legislatura, de los congresos, porque hemos visto muchísimo éxito en la figura a nivel municipal, ¿no? O el caso como extraordinario, ¿no?, del Bronco, que se hizo muy popular a nivel gubernatura. Pero el mismo Pedro Kumamoto, ¿no?, que intentó aspirar a una senaduría independiente y no lo logró. Entonces, también a partir de ahí empezó a construir un partido político. Porque, bueno, esto es algo que decía muchísimo José Waldenberg. José Waldenberg fue uno de los más escépticos de introducir la figura de las independientes. Él decía que al final del día funcionan como mini partidos las candidaturas independientes y que, pues en realidad, pues siguen la misma lógica partidista, ¿no? Porque son organizaciones micro pequeñas, pero que necesitan al final alguna estructura. Necesitas un tesorero, alguien que se encargue de las finanzas, necesitas registrar una sociedad civil, entonces una asociación, ¿no? Entonces no es que realmente las personas trabajen de manera aislada. A ver, ¿alguien levantó la mano? Le escuchamos, Guadalupe. Sí, es un nombre Guadalupe, ¿verdad?
Sí, su servidor, maestra Guadalupe Roberto, de 2 nombres y un apellido materno, Herrada. Efectivamente, maestra, la anterior administración donde presidió José Woltenberg tuvo esta connotación. En 1995 participé en los foros nacionales para discutir la agenda de la reforma electoral, que se dividió en 5 circunscripciones. En el caso de mi residencia, correspondió a la cabecera en Durango. Ahí propuse las candidaturas independientes y fue un rotundo no de los propios consejeros. Sin embargo, hemos visto que sí ha evolucionado, ya ha permeado. Porque esto se correlaciona con aquellos acuerdos de Chapultepec, donde participó, entre otros, el distinguido Santiago Krill Miranda. Luego, finalmente le consulto si tiene estadísticas de estas valiosas estadísticas que aparecen en esa página del INE, pero a nivel distrital, local, a nivel municipal, maestra, por favor. Qué interesante. Muchísimas gracias por compartirnos esta anécdota. No tengo estadísticas. Yo, esto las saqué obviamente porque es más sencillo, ¿no? Sacar las estadísticas federales, pero voy a buscar si hay algún académico o académica que haya sacado estas estadísticas. Y si no, intentaremos sacarlas y compartírselas en un futuro, pero si no, no las tenemos. Pero vean, ¿no? O sea, definitivamente es un tema muy complejo, que nos enfrentamos ante estas permanentes tensiones, ¿no? De las que les hablo, que no podemos abrir completamente, ¿no? Las candidaturas independientes para cualquier persona, porque nos podrían llevar a la atomización de la propuesta política, pero sí necesitamos pensar en los requisitos que pueden hacer nugatorio el derecho al sufragio pasivo, ¿no? Entonces, miren, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Yo les acabo de compartir el link de la presentación. Les invito a que revisen los casos. Aquí puse casos representativos de los problemas que se han presentado en el sistema electoral mexicano desde que se incorporó la figura en 2012, desde el tema de la omisión legislativa, la discusión de si las candidaturas independientes deberían o no tener representación proporcional. Esto es obligatorio ya por un criterio jurisprudencial a nivel municipal. El tema del financiamiento, que aquí, a través de decisiones también jurisprudenciales, se logró hacer un poco más equitativo el financiamiento de los independientes frente a los partidos políticos. No aplica el criterio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, como sí existe en los partidos políticos. Han habido incluso temas logísticos, ¿no? De si se puede sentar a los candidatos independientes o no en la herradura del Consejo General del INE y de los consejos, ¿no? Los representantes de los candidatos independientes en estas herraduras, como se sientan los representantes de los partidos políticos. Hubieron ahí impugnaciones interesantes, que incluso en un diplomado de estos tuvimos a Mariana de la Chica, me parece que era, con la que fue una de las partes, ¿no? De las que impugnaron el reglamento de sesiones del Consejo General, y un argumento importantísimo, ¿no? No porque sean candidaturas independientes, los vamos a considerar como candidatos de segunda frente a las candidaturas de partidos políticos, ¿no? Entonces, insisto, han habido muchísimos casos. Aquí les pongo algunos de los más representativos que reflejan la línea jurisprudencial del tribunal. Si bien ha habido casos muy problemáticos, polémicos, como el famoso caso Bronco, por ejemplo, les invito a que vean este caso de Lagrimita, que es un antecedente y uno de los precedentes que se citan en el caso Bronco, que me parece muy interesante, porque a lo que voy como conclusión es que ante
ante esta, hemos visto, ¿no?, que el legislador ha puesto muchas trabas para que estas candidaturas sean auténticas. Y a mí me parece que en muchos casos que podemos citar, y aquí les ejemplifico, gracias a las impugnaciones de los ciudadanos, ciudadanas, y de sentencias, pues se ha logrado flexibilizar en muchos casos los requisitos para hacer que estas candidaturas sean materialmente posibles, que sean efectivas, porque hemos visto que han habido intentos, ¿no? Incluso hubo lo que se llama contrarreforma, después de que en algunas entidades federativas observaron que estaban siendo exitosas las candidaturas independientes, hicieron reformas legales para aumentar el porcentaje, en algunos casos llegando a 5%, 6, 7% de firmas, o sea, imagínense, o reduciendo el número de días que tienen las personas para pedir las firmas. Entonces, todos estos casos han llegado al Tribunal Electoral, y se ha buscado, ¿no?, criterios para maximizar el derecho al sufragio pasivo, aunque evidentemente han habido casos polémicos como el Bronco. Les agradezco enormemente su atención. Ya estamos sobre las 9. Yo les pregunto si alguien aquí tiene alguna pregunta, duda, comentario. Su servidora se queda hasta el final a escucharles, y los que no se puedan quedar les entiendo porque ya estamos sobre la hora, pero les consulto si tienen algunas preguntas o algún comentario. Bueno, también me pongo a su disposición. Le escuchamos, Guadalupe. Roberto. Ya tomé nota de los links, maestra, y consultaré completa su presentación. Le agradezco mucho sus atenciones. Solamente molesto con lo siguiente. El ciudadano que se empadrona y obtiene su credencial es el elector que aparece en la lista nominal, va y vota. Y hasta allí termina la función, porque la democracia participativa está muy limitada. Hay mucho que atender y no dejamos de concebir a los partidos políticos como lo que son, entidades de interés público simplemente. Esto es empresas, como algunos autores nos han enseñado, en donde podemos cambiar de partido político, en donde podemos cambiar de proveedor, en donde podemos cambiar de esas empresas de una a otra con toda libertad. Si no estamos de acuerdo con el desarrollo de sus prácticas, precisamente por eso existe el más de un partido político. Ante una sociedad más homogénea se tiende, dice Giovanni Sartori y Dieter Noll en las máximas expresiones, al bipartidismo. Ante un pueblo que está multicultural, muy pulverizado, pues se tiene lo que tenemos en México, un multipartidismo en donde efectivamente para eso han servido, y no contamos con un sistema de partidos o un sistema electoral óptimo, porque no existe, sino simplemente tenemos lo que los partidos políticos en el poder han visto que funciona y les funciona bien. De tal manera que precisamente por eso defiendo las candidaturas independientes, para poder transitar de estas empresas a otra empresa, de empresas mayoritarias, transnacionales, etcétera, maestra, doctora. ¿Por qué el tendero de la esquina de nuestro hogar no puede ser candidato? Pues por estas limitaciones, porque sí le temen las dirigencias de los partidos políticos, las dirigencias de los gobernantes, vamos, sí le temen a la aparición de verdaderos representantes populares,
¿Por qué en los partidos políticos funcionan así? Porque así están sus documentos básicos, porque así les conviene, etcétera. Luego entonces, atendiendo a esta figura, podremos cambiar de un partido político que esté gobernando en mi localidad, en mi municipio, en mi distrito, en mi entidad, en el país. Podemos cambiar a verdaderas personas que tengan liderazgo, que merezcan ser nuestros representantes y en su caso gobernantes. Sin embargo, no podemos arribar de la noche a la mañana con este despertar que tenemos a partir de estas construcciones de peldaños que se han dado en nuestro país, a partir de aquella gran reforma del 77, luego la del 87, 86, perdón, luego la de 90, la del 89 para que apareciera, no, la del 90 para que se pusiera en práctica aquel primer COFIPE, luego el segundo COFIPE y ahora la LEGIPE en 2014. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como electores, como verdaderos afectados de las decisiones políticas trascendentales? Solamente ver pasar. No tenemos mayor forma de cobrar el mal gobierno, la mala representación, sino hasta la próxima elección. Y yo estoy seguro de que con candidaturas independientes, con flexibilidad, con particularidad en cada una de las circunscripciones ya locales, ya nacionales, tendremos avance, maestra. Discúlpenme el atrevimiento. No, hombre, muchísimas gracias a ti por esta reflexión que me parece pues muy enriquecedora para cerrar este módulo. Gracias por esta reflexión que nos compartes. Me parece que resume muy bien la problemática, ¿no? Que debemos de seguir, en la cual debemos de seguir trabajando. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quisiera comentar algo, preguntar algo. De cualquier manera, les dejé aquí mi correo electrónico y mi arroba. Me pongo a su disposición para seguir este diálogo tan importante de cómo mejorar la representación democrática en nuestro país. Felicidades por inscribirse en este diplomado y nos estaremos viendo en futuras actividades académicas de esta Escuela Judicial Electoral. Que tengan una excelente semana. Chao, chao, buen día a todas y a todos.